Pues lo tenemos todo listo, señoras y señores. Preparados para el último partido de la mañana. Jugadoras a la arena. Este fuerte aplauso para Pozo Albense y Barriada de la Playa. Todo preparado para el cuarto partido de esta sesión matutina de fútbol playa. El Barriada La Playa, que intentará poner en apuros al Pozo Albense. Un Pozo Albense que de vencer se clasificará directamente para la siguiente ronda, para las semifinales de esta Copa Federación. Un Barriada La Playa que perdió 7-1 contra Turia Beach Soccer Club. Un Barriada La Playa que perdió 0-10 contra el Club Deportivo Eje Control Melilla. Puede parecer víctima propiciatoria. Y un Pozo Albense que venció 6-2 a Turia Beach Soccer Club. Y que empató a 0 contra Eje Control Melilla. De azul completo Pozo Albense, de camiseta blanca con motivos verdes y amarillos Barriada La Playa. Que no están... No ha sido su mejor torneo el de Barriada La Playa, pero que va a intentar dar un susto, sin lugar a dudas, a Pozo Albense. Las jugadoras de Black Wolf Academy, a las cuales hemos estado viendo en el turno de las 8 de la mañana, ese partido contra el Club de Fútbol Femenino Cáceres, que ha terminado con ese resultado de 0-0. Aquí la guardameta de Barriada La Playa y la jugadora de Pozo Albense, que sale bailando. Torre, la guardameta de Barriada La Playa. También juega Coral Olvera, Cristina Román, María Bertón, Natalia Pérez, Mar Madronal, Bárbara Villagrán, Marta Fernández y Alejandra Pino. Por parte de Pozo Albense, Martina Galoni, Eva Ortiz, María Magallanes, Ana Dagmara, Ángela Moreno, Adriana Banaskiewicz, Paola Durán, Elena Lanes, Carmen Alfonso, Carmen Belmonte, Irene Mateos y Lidia Raja. La pelota que pondrá en juego Pozo Albense, el primer despeje que corresponde a Torre. El balón para la ocasión de Pozo Albense, el error de marca, gol de Pozo Albense. Estaba completamente sola y estaba Torre, precisamente advirtiendo del error de marca. Es María Milema, es Miji quien pone el balón dentro de la puerta de Torre. Pues gol muy tempranero, el más tempranero de la mañana, sin lugar a dudas. El pase de Irene Mateos, de la espigada jugadora de Pozo Albense, que ya se adelanta en el marcador. Ahí está María Bertón, la presión de precisamente Irene Mateos. La bola de Torre
bola directamente a los dominios de Martina Galoni. El toque para Irene Mateos, la elevación, gol. Gol de Milen Magallanes. Vuelve a marcar Migi, llega el segundo tanto de Pozalbense, no se ha disputado ni siquiera un minuto de partido en la internacional brasileña, que ya ha situado el segundo tanto. Y barreada la playa, sufriendo de momento Pozalbense, que se pone por delante del marcador, no quiere ningún tipo de susto en el encuentro. Ahí está María Bertón buscando ese balón, buscando la escuadra. Martina Galoni a Lidia Raja, dos jugadoras de muchísima potencia a nivel defensivo de Pozalbense, tanto Irene Mateos como Lidia Raja, entrenados por Enadi Charaf Enadi. El balón hacia el costado, la parada de Torre. Primera intervención acertada. La pelota hacia el otro costado. La pelota hacia el otro costado. Que se le escapa por el lateral. La bola de Coral Olvera. Buscando a Lidia Raja. Lidia Raja, que consigue cerrar ese esférico. Balón para Martina Galoni. Galoni para Irene Mateos. Irene Mateos buscando el disparo, la acción defensiva de Coral Olvera. Balón que va directamente a la puerta de Paula Gálvez. El balón en el costado va a poner Eva Ortiz. La jugada de estrategia, consigue despejar la barrera de la playa, buscaba pelear la María Bertón. Se la va a quitar. Bien, Coral Olvera buscando la pelota hacia atrás. Sale Coral Olvera buscando la potencia hacia María Bertón. El disparo de Coral Olvera hacia el costado. Balón que va a poner en juego Martina Galoni. Galoni buscando la pelota hacia la banda. Toca Martina Galoni. La bola para barriada de la playa. Buscamos ese esférico por el costado, tocando el balón atrás, el intento de disparo de Mar Madronal. La bola para directamente los dominios de Martina Galoni, que vuelve a hacerse con el esférico. Hacia el costado, cogiéndoselo con algo de calma ahora Pozalbense, con esa ventaja en el marcador gracias a los dos tantos de Migi, de María Milén Magallanes. Balón hacia el costado, el balón al centro, la posición centrada de ese esférico. Buscaba Elena Blanes ese pase hacia el segundo palo. Falta de saque de la jugadora de Pozalbense.
Falta de saque de Carmen Belmonte. Balón en juego de Coral Olvera. Sale Coral Olvera, la bola para Torre. Torre hacia el centro, sale Pozo Albense. Atentos a esa combinación por el costado, la defensa que consigue hacerse con el esférico en última instancia. Ahí estaba Torre. Intenta dejarla. El disparo, la parada de Torre. El vuelo sin motor de Torre que consigue sacarse de encima ese disparo de Ana Dagmara. El disparo de Ana Dagmara que buscaba ese disparo y la salida de la jugadora de Pozo Albense, contestado perfectamente por la guardameta de Barriada de la Playa. Otra jugadora espigada a juntar con Irene Mateos y con Lidia Raja, lo que les da una evidente envergadura física muy a tener en cuenta para futuras eliminatorias, intentando Pozo Albense hacerse con esta Copa Federación. El balón hacia el costado, ahí está Torre con desde la portería, intenta controlarla, pero no consigue darse la vuelta. Alejandra Pino, la bola para Martina Galoni, buscando el balón para Ángela. Intenta salir Coral Olvera, presionada por Ángela Moreno. Ahí está Ángela Moreno, el balón hacia el otro lado con Alejandra Pino intentando la presión. La bola que sale, ahí está Ángela Moreno. La eleva para Martina Galoni. A la banda para Ángela. Ángela que intenta abrirla. La pelota muy elevada que buscaba sorprender a Torre. Bola para que intente jugar Barriada de la Playa, el intento de remate. Vemos el balón de Alejandra Pino dentro del área, intenta sacarla. La envergadura física de las jugadoras de Pozo Albense, con ese carácter intimidatorio al disparo desde el costado derecho, que no coge puerta. Por el costado derecho que no cogía puerta, la pelota para Martina Galoni. El disparo directo hacia la puerta de Torre. Muy encerradas ahora las jugadores Barriada de la Playa, intentando frenar el ataque Pozo Albense. Ángela Moreno busca a Lidia Raja, ahora la pelota para Martina Galoni, que la tiene que coger con la mano. La presión de Barriada de la Playa, hasta 3 jugadoras de Barriada de la Playa en la parte más en el bloque más abajo posible. Recoge Torre. Ahí está Torre, la bola atrás, va a tener que cogerla nuevamente Torre, que duda entre cogerla con la mano o no cogerla con la mano. La bola intenta girar, podría ser gol. El tercero para Pozo Albense. Llega el tercero para Pozo Albense ante la indecisión de Torre a la hora de sacar la pelota controlada. Y marca Ángela Moreno, la dorsal número 18, la presión de Torre finalmente. Y Torre que no lo tenía claro. Yo creo que hizo con buen criterio el hecho de que no podía volver a cogerla con la mano, pero en ese instante de duda se aprovechó Pozo Albense para poner el 3-0 en el marcador. La pelota que golpeaba Alejandra
Pino buscando la puerta de Martina Galoni. Balón hacia el centro, intenta llegar, el balón que se va a perder por línea de fondo. La bola de Torre. Torre que busca el enfrentamiento, esa pelea en el juego aéreo que finalmente se lleva la jugadora de Pozualbense. Roba nuevamente barrera de la playa. Ahí está Coral Olvera que sigue con la pelea. El balón cruzado de Coral Olvera que se le escapa a la derecha de la portería de Martina Galoni. Buena ocasión ahora de las jugadoras de Barriada la Playa. Balón hacia el costado, tocando la pelota en el carril central. Llega la pelea, Torre que llega tarde. El intento de chilena al segundo palo. Podía llegar ahí Carmen Alfonso, pero no pudo conectarla. La salida en falso de Torre. Barriada de la Playa intenta sacar la pelota controlada 1,5 para que termine el intento. El pase que se quedó muy corto. Le roban ahora el esférico a la jugadora de Barriada de la Playa. El balón al segundo palo. El intento de este estalazo que se va a marchar por línea de fondo y recoge el esférico Torre. Recogía el esférico Torre. Está precisamente Torre buscando ese balón directo. El intento de despeje de la zaguera de Barriada de la Playa. Salta al terreno de juego Natalia Pérez. Ahí está Natalia Pérez, que va a poner finalmente con el pie. El balón directamente al segundo palo. El pase que era bastante potente, pero dominado por la zaga de Pozualbense. Toque para María Bertón, que no llegaba. Ahí está María Bertón, que consigue hacerse con el esférico. El balón hacia el centro. Coral Olvera, excesivamente elevado ese balón para Martina Galoni en el final de este primer periodo, de momento dominado por Pozualbense por 3-0 ante un Barriada de la Playa que se ha acercado pero no ha conseguido percutir, no ha conseguido perforar la portería de Martina Galoni. Les dejamos con los mejores instantes de este primer periodo y volvemos enseguida.
Todo dispuesto ya para el segundo periodo de este partido. De momento domina Pozolvense, el conjunto que viste de azul completo contra Barriada La Playa. Con este resultado, Pozolvense se clasificaría para las semifinales de la Copa Federación Femenina de Fútbol Playa en esta 9ª edición, junto con Iji Control Melilla, que es el equipo que defiende título y que lleva las 2 últimas ediciones ganadas con total merecimiento. María Bertón, que va a poner el balón en juego directamente a los dominios de Coral Olvera. Ahí está Coral, que intenta golpear el balón para Pozolvense, que ve cómo ha saltado al terreno de juego, si no nos parece mal ver a Adriana Banaskiewicz. El balón hacia el costado directamente a los dominios de Adriana. Efectivamente es Adriana Banaskiewicz quien intenta percutir el balón, que va a conseguir sacar Torre en 2 tiempos. No consigue salvar ese balón, que se marcha por la línea de fondo. Dominando Pozolvense, aunque ha habido alguna ocasión esporádica por parte de Barriada de la Playa. La acción defensiva nuevamente de las jugadoras de Barriada de la Playa. Intenta salir Coral Olvera, el balón que se puede quedar corto. Torre que recoge el esférico, la pelota al carril central. Intenta pelearla su compañera María Bertón. De momento desasistida en este partido. Adriana Banaskiewicz buscando esa bola. Torre que vuelve a sacar el esférico. Es buena la parada de Torre, otra vez sacando el vuelo sin motor. La pelea intensa de Cristina Román, que no le ha perdido la cara. No le ha perdido la cara a la jugada. Y está Cristina Román doliéndose, cojeando, la brava jugadora de Barriada de la Playa. Todo tenacidad y perseverancia. Cristina Román. El balón dentro del área. Intentaba rematarla María Bertón. El saque de banda favorable a Pozolvense. Adriana jugando la bola hacia el costado. El intento de centro. Otra vez el balón hacia el centro. Adriana directamente para Torre en 2 tiempos. Ahí está Torre, que consigue gobernar ese esférico en 2 tiempos. La bola de María Bertón. La saca Adriana Banaskiewicz. Sacó Adriana Banaskiewicz. El balón jugándola hacia el costado, intentando salir Pozolvense. Más centrado el disparo cruzado, la jugada de estrategia. Estaba Migi nuevamente con la caña preparada, buscando el hack trick. Supera a Torre, pero el balón se marchó excesivamente cruzado. Ahí está Torre. Balón arriba de Torre. Intenta pelear Alejandra Pino. Llega la presión de Cristina Román. El pase atrás, el error no forzado. Llega la sustitución, vuelve a saltar al terreno Marta Fernández. Sacará Alejandra Pino el balón dentro del área. No está siendo contundente ahora la defensa de Pozolvense. La pelea buscando sacar el balón controlado. Se va hacia el lado, sale Ángela Moreno. El balón hacia el centro. Se tiraba Coral Olvera por ese balón. Llegaba hacia la banda. Nuevamente Coral Olvera presentando batalla desde
la zaga y está Coral que no consigue despejar de manera expeditiva la pelota para Ángela Moreno, el balón que se queda corto, juega Barriada a la Playa, el intento de pase lo domina finalmente Lidia Raja para darle poquito de pausa a Pozolvense, un Pozolvense que se está viendo sorprendido por un buen inicio de segundo periodo de Barriada a la Playa. Ahí está Vanaskiewicz tocando la bola. El gol. El gol sorprendiendo a Torre. Gol de Elena Blanes. Marcó Elena el balón elevado que sorprendió a Torre, que esperaba un remate de cabeza. No, yo creo que fue con toda la intención del mundo de Elena. Y sorprendió a Torre con ese balón elevado que se coló mansamente en la portería defendida por Torres, el cuarto tanto favorable a Pozolvense. El balón que se cuela para la portería, para Adriana Vanaskiewicz, que toca la pelota para el costado. El balón para la posición de Torre, que buscaba ese balón muy vertical. La bola de Adriana que defendía, no consigue lanzar la carrera Alejandra Pino. Adriana que vuelve a jugarla desde la defensa, llegando ya al Ecuador de este segundo periodo con un resultado claramente favorable a Pozolvense. El despeje ahora sí expeditivo de la defensa de Barriada de la Playa, será Lidia Raja quien ponga el balón en juego. El esférico en dos tiempos para Torre. La bola jugada ahora para Pozolvense, buscando el ataque rápido de Elena Blanes, la goleadora, la autora del cuarto tanto. El intento de Chilena perfectamente defendido por Madroñal. La bola de Lidia para Adriana. Adriana que tiene en el otro costado a Elena. Está Elena. Buscando Elena la jugada. Elena, Lidia. No tenía la posición cogida Torre. Y se lanzó buscando un balón que iba directamente fuera. Siguiendo la jugada Torre. Ahí está Torre, balón arriba. Toca para Alejandra Pino. Alejandra, el disparo dominado por Adriana María Vanaskiewicz. 4:44 para que termine este segundo periodo. Ahí está Adriana. Busca el disparo de Adriana por encima del travesaño de la puerta, defendida por Torre. El pase de Torre que no es bueno, pero consigue salir Coral. El intento de pase Coral que buscaba el otro costado. La atenta mirada de María Bertón. Balón de lado a lado, la defensa de Barriada a la Playa. Estaba Vanaskiewicz, el balón dentro del área, buscaba llegar
Ángela Moreno, balón de María Bertón, jugando para Coral Olvera que se puede encontrar con la oposición de Ángela Moreno, el balón para Torre. Llegaba Natalia Pérez. Buscando la pelota Natalia Pérez precisamente por la banda. Falta de 3:20 para que termine el segundo periodo. Buscando barriada a la playa. Perforar por primera vez a la puerta de Adriana Vanaskevich. Ese saque directo que se colaba dentro de la portería, pero que no es válido. Tendría que haber tocado mínimo a alguien, ya sea de Pozualbense o de barriada a la playa. Ahí está Adriana que le va bola, el disparo, que se va a quedar muy franco para la ocasión. Para la ocasión de Migi, buscando ese tercer tanto en su cuenta particular, pero posiblemente en la ocasión más clara que ha tenido. Se le ha ido el balón ligeramente desviado. Ahí está Coral Olvera buscando la bola para María Bertón. María Bertón que gira directamente a la posición de Vanaskevich. 2:18 para que termine. La bola para Vanaskevich tocando la pelota. Migi Torre en 2, casi 3 tiempos. Haciéndose con el esférico. María que la intentaba proteger el balón. Excesivamente cruzado de María Bertón. Que no está cogiendo puerta, pero que ya lleva 2 o 3 ocasiones con bastante peligro sobre la puerta de Pozualbense para intentar poner el primer tanto de barriada a la playa en el partido. El balón que cruzaba Vanaskevich, tocando para Elena para Vanaskevich. Ahí está Adriana controlando la bola. Pozualbense. Llega la presión de María Bertón, balón al segundo palo. Coral que vuelve a cortar el esférico. Natalia, un tanto timorata en esa acción defensiva. Natalia Pérez. Ahí está Adriana. El disparo. Torre que pone la punta de la mano. El balón que vuelve a perder barriada de la playa. Está empezando a ser un soliloquio de Pozualbense. La bola que juega el gol. El gol de Pozualbense. El balón elevado que se coló como una exhalación. El gol de Ana Dagmara, que pone el quinto tanto favorable a Pozualbense. Ahí está Torre, que se volvió a ver sorprendida en una jugada con el balón en la elevación, intentando aprovechar precisamente la envergadura de la guardameta de barriada en la playa. Está María Bertón, el disparo directamente a la posición de Vanaskevich. Pelota para Adriana en estos últimos segundos. Vamos a ver si llega a haber disparo. Elena que busca el disparo. Consigue despejar la zaga de barrera de la playa. El partido que termina en este segundo periodo. Resultado de 5-0 para Pozualbense, que casi les asegura la posición en las semifinales de esta Copa Federación Femenina de Fútbol Playa. Les dejamos con los mejores instantes de este segundo parcial y volvemos enseguida para el final de este encuentro.
Nos está dejando muchos momentos de calidad este Pozolvense Barriada de la Playa, que de momento domina Pozolvense, buscando, peleando. Grano a grano la arena de este HO de la ciudad de Jaén para buscar esas semifinales de la Copa Federación Femenina de Fútbol Playa. En este último periodo la saca bajo palos Coral Olvera. Unas semifinales que se jugarán esta tarde y una tercer y cuarto puesto y final que se disputarán durante mañana domingo 20 de julio. El pase de Lidia, que cogía puerta, ahí está Coral Olvera, Torre que pone ese balón arriba, intenta controlar la Alejandra Pino, va a salir Pozolvense desde atrás, con algo de calma, buscando el costado, el regate, llegaba Alejandra Pino, Coral Olvera que llega al choque, que el balón que se queda en la frontal y consigue sacarla en última instancia Marta Fernández con su pierna izquierda. La bola para Martina Galoni. Balón de Pozolvense otra vez, sufriendo con eso, balón arriba y el intento de despeje que se cuela dentro de la puerta. Esos balones elevados está sufriendo Torre bastante. El balón de Cristina Román que se cuela dentro de la portería de Barriada de la Playa. 0-6. Cristina Román, que había conseguido hacerse con una posición, pero no había conseguido sacarla de manera clara ante la presión de Elena, de la presión de Elena Blanes. El gol un tanto desgraciado ahora de Barriada de la Playa, que se ve con un 0-6 en contra en el marcador. Balón que se va a perder por línea de fondo. Pozolvense que volvía a intentar percutir. Y están intentando encontrar ahí un filón en la envergadura de Torre, que está sufriendo en esos balones aéreos. Balón por el costado, intenta arrancar Natalia Pérez. La bola que le va a llegar finalmente a la posición de Martina Galoni ante un Pozolvense que está planteando un encuentro a nivel defensivo muy serio. La pelota para Lidia ante la presión de Alejandra Pino. Intenta salir desde atrás Pozolvense. Balón en diagonal, buscando la posición de Elena Blanes. La bola para Torre. La jovencísima guardameta. Ahí está Coral Olvera. Intenta salir Coral Olvera. Se la va a llevar Lidia. Tocando Lidia para atrás. Pues las mejores opciones llegando de las arrancadas de Coral Olvera y los disparos en posición de boya por parte de María Bertón. Triple cambio. Salta del terreno de juego nuevamente Natalia. Ahí está Lidia. Balón al segundo palo. Llega el séptimo. Gol de Elena. Marca Pozolvense el séptimo tanto del partido. Poniendo aún más arena de por medio, cerrando con mayor claridad si cabe. Cerrando con mayor
claridad si cabe ese cierre, ese pase a semifinales por parte de un Pozalbense que no está teniendo piedad de su rival. Balón al costado, lo intentaba nuevamente María, pero le volvieron a cerrar el paso. Saltado Migi. Balón directo a los dominios de Torre. Coral Olvera jugando para Torre. Torre que busca ese balón elevado que finalmente dominará Ángela. Está María pidiendo balones al carril central. Sale Coral Olvera. Coral para María. María que puede abrirse hueco. El disparo directamente a los dominios de Martina Galoni, que embolsó el esférico con mucha facilidad. Está barriada la playa intentando marcar el primero del partido, pero las buenas acciones de Martina Galoni, por qué no decirlo, el entramado defensivo de Pozalbense, que de momento les están privando de esta opción. Ahí está María. Bertón para Alejandra. Para Mar Madroñal, perdón. Llegaba Ángela Moreno para cortar ese esférico. Martina. Ángela llegando ya al Ecuador de este tercer periodo. El balón elevado de Martina Galoni. El remate desviado de Ángela Moreno, que buscaba el octavo para su equipo. Tiene que salir fuera Coral Olvera. Ahí está Torre. El balón de Torre. Buscando, planteando batalla María Bertón. Balón para Mar. Mar para Torre. Busca la bola Torre al centro. María que la pincha. Intenta girarse. María. Llegaba Ángela Moreno. Atentos al pase. Porque llegó con ciertas dificultades a Adriana Vanaskiewicz. El cambio nuevamente en la portería de Pozalbense cuando ya sobrepasamos el Ecuador de este último periodo de esta matinal de fútbol playa, con Igicontrol Melilla y Pozalbense clasificadas para semifinales. También para semifinales para Mazarrón y el Club de Fútbol Femenino Cáceres, que serán los que se enfrenten a Pozalbense y a Igicontrol Melilla. Esa Final Four de la Copa Federación Femenina de Fútbol Playa, esta novena edición que se disputa en las instalaciones del Hotel HOD de la ciudad de Jaén. Intenta girar ahora Ángela Moreno, el balón para Vanaskiewicz. Vanaskiewicz que ve cómo juega Carmen Alfonso. Ahí está Carmen Alfonso buscando la pelota. El toque, el golazo. El golazo de Adriana Vanaskiewicz. Llega al octavo. Ha sido un auténtico golazo. Se coló como una exhalación ese balón por la escuadra de Torre, que no pudo hacer nada. Se intentó lanzar, pero la palomita que resultó insuficiente. Ahí está la bola de Vanaskiewicz. El remate sobre la puerta de Torre. Está Adriana Vanaskiewicz, que pone el primero en su cuenta particular, el octavo de su equipo. Y gol de Barriada La Playa.
Tanto va el canto a la frente que al final se acaba rompiendo. Y marcó María Bertón, que lo estuvo buscando durante todo el encuentro. La dorsal número 10 de Barriada de la Playa. O sea, la elevación. Y el remate poderoso de María Bertón, que pone el primer tanto. Y otro gol. En el partido que se nos vuelve loco por momentos. Mientras seguimos viendo esta repetición del tanto de María Bertón. Mueve a marcar Pozalbense. En esta ocasión ha sido Carmen Alfonso. Bueno, pues el 9-1. El intercambio de golpes ahora durísimo entre los dos equipos. La elevación ahora de María Bertón para Coral Olvera. Vaya balonazo se acaba de llevar Ángela Moreno, que se ha ido directamente al suelo. El gol ahora, otra vez el balón elevado, y ahí estaba Carmen Alfonso poniendo ese disparo que intentaba sacar Torre. Vemos a Ángela Moreno aún siendo atendida. Las jugadoras de Barriada de la Playa y de Pozalbense. La recuperada Ángela. Balonazo tremendo de Coral Olvera, lógicamente totalmente fortuito, totalmente accidental el balón en ese saque de centro que ponía Coral Olvera directamente sobre el rostro de Ángela Moreno. La presión ahora de Pozalbense buscando que no pueda salir Mar. Ahí está Torre, el balón elevado de Torre. El control de María Bertón. Ahí está María buscando girar, se la lleva Elena, sale Coral Olvera, rodeada de hasta 3 jugadores de Pozalbense, tiene que pelearla. De hecho lo consigue, la jugada. El sombrero sensacional de Migi. Abriendo el tarro de las esencias, María Milene Bagallaes. De Alejandra Pino. Jugando la bola Mar que vuelve a jugar por el costado. La presión que era buena. Sigue pidiendo María Bertón el carril central. El balón que le llegaba hacia el lado. Sale Vanaskevich con la pelota. 3 minutos para que termine el tercer periodo. Un tercer periodo que ha habido un momento que se nos ha vuelto completamente loco. Con esos 3 tantos prácticamente consecutivos, 2 de Pozalbense y 1 de Barriada de la Playa. Ahí estaba Torre que buscaba ese balón. Eso es falta clara sobre María Bertón. Ahí está la falta sobre María Bertón, que va a tener un libre directo. Entendemos que con la potencia habitual sí que va a poder llegar a la puerta de Adriana María Vanaskevich. Vamos a ver si María puede poner el segundo tanto favorable a Barriada de la Playa en un partido que ya está dictado para sentencia, pero al cual hay que buscar ese segundo tanto, pero el balón se le marchó desviado a la derecha de la portería de Vanaskevich. La eleva Vanaskevich, balón hacia el costado, intenta ponerle el balón al palo.
El balón al palo, el toque sutil. Vuelven a intentar elevarla. Consigue pelearla Coral Olvera. Auténtico valladar defensivo de Barriada en la Playa. Ha intentado sacar en todo momento todo balón que llegaba por su zona, pero Pozalbense hoy estaba con hambre de goles. La bola que se va a quedar dentro del área. Coral Olvera que vuelve a sacarla. Otra vez la defensa. Llega el décimo. Llega el décimo. Llega el décimo tanto de Pozalbense. Celebrado con gran efusividad por parte de las jugadoras de Pozalbense. El gol de Carmen Belmonte. El gol de Carmen Belmonte que cogía puerta. La conseguía sacar en un primer momento Mar, pero no llegaba ya Coral Olvera para la segunda ocasión. Ahí está Coral disparando sobre el cuerpo de Lidia. 1:48 para que termine ya este tercer periodo. El pase que intentaba pelear. Vamos a ver esa jugada de Natalia Pérez. Alejandra Pino que no conseguía conectar bien con el esférico. El control que no es bueno ante el balón de Martina Galoni. El balón hacia el área. El pase que no era ni mucho menos malo de Natalia Pérez, quizás un tanto excesivamente elevado a la posición de Alejandra Pino. El balón de Pozalbense, el balón excesivamente cruzado cuando llegamos al último minuto de este tercer periodo. Un tercer periodo que nos ha dejado muchísimos goles. La bola que no juega por el costado. Tocando la pelota desde el lateral. La jugadora de Pozalbense. 18 segundos para que termine el partido. Jugando Pozalbense. Nuevamente llega Alejandra Pino que va a intentar tener la última ocasión de este partido, pero cortó nuevamente Lidia. Brillante Lidia nuevamente en funciones defensivas. El partido que termina, victoria de Pozalbense por 10-1. Y esta victoria de Pozalbense que les lleva directamente a las semifinales. Les lleva directamente a las semifinales de la Copa Federación Femenina de Fútbol Playa. Esta mañana, esta matinal de Fútbol Playa que en este punto aquí concluye con la victoria de Pozalbense, insistimos. Será Pozalbense Gicontrol Melilla, Club de Fútbol Femenino Cáceres y Mazarrón Féminas las que jugarán las semifinales de la Copa Federación que se disputarán esta tarde aquí en las instalaciones del HO Ciudad de Jaén, en la fantástica ciudad andaluza. Mientras estamos viendo ya las repeticiones de las mejores jugadas del tercer periodo, me presento, soy Tono Riquelme, he sido el narrador durante toda la mañana de esta Copa Federación Femenina de Fútbol Playa. Quería dar las gracias lógicamente a todos nuestros compañeros, cámaras y desde luego a la realización de Santi, que como siempre ha estado súper atento a todo lo que iba aconteciendo en la arena para poder traerles las mejores repeticiones y los mejores planos de los partidos. Quería darle las gracias a todos los asistentes al canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol Playa. Desde aquí nos despedimos, esperemos que pasen una muy buena tarde y que tengan muy buen provecho en la comida de hoy sábado. ¡Hasta luego!